¿Qué pasó, mis queridos chivermanos, chivermanas? ¿Cómo están? Qué gusto saludarles. Villa por acá con la información alrededor del rebaño sagrado y los elementos de Chivas que participaron en este partido amistoso allá en Panamá, en el estadio Rommel Fernández. La selección mexicana le ganó 1-0 a la escuadra canalera en este compromiso de preparación rumbo a la Copa del Mundo del 2026. Ganó México 1-0 y el gol cayó en el tiempo de compensación e incluso fue un autogol, ni siquiera fue anotación del cuadro mexicano, pero bueno, se obtiene la victoria, me parece que justa, después de 90 minutos en donde México lo dominó prácticamente a placer a Panamá, sin tantas aproximaciones de gol realmente, pero sí tuvo un dominio absoluto el equipo de Javier El Vasco Aguirre y finalmente consigue el premio ganando el compromiso por la mínima diferencia. Y vamos a revisar lo que hicieron los futbolistas del Guadalajara, porque mucha expectativa se generó después de la convocatoria de 8 elementos del rebaño sagrado. Y de estos 8 elementos, 7 tuvieron minutos en este partido. Solamente el Cuate Sepúlveda fue el único que no tuvo participación, pero Javier El Vasco Aguirre adoptó la famosa línea de 3, la famosa línea de 5 que viene trabajando Guadalajara, y es que al tener al Cotorro González, tener a Richard Ledesma y teniendo a Luis Romo, el Vasco Aguirre adoptó esa línea de 5 que viene jugando con Guadalajara para darle cabida a 6 elementos de Chivas como titulares. 6 de los 8 que convocó de Guadalajara fueron titulares en este partido. La alineación que presentó, ahí tenemos al Tala Rangel, por supuesto, el guardameta titular. Los laterales, Richard Ledesma, el Cotorro González. En la central, el Toro Guzmán con Eduardo Águila. Y de líbero puso a Luis Romo. En el medio campo estuvo Bet Vargas con Marcel Ruiz. Y luego, en el ataque, el tridente Piojo Alvarado, Brian Gutiérrez y Germán Berterame. Hormiga y Sepúlveda iniciaron el partido desde la banca. En cuanto a actuaciones individuales, el Tala Rangel prácticamente no tuvo inconvenientes, pero muy atento al momento de achicar, de cortar los balones largos que de pronto trataba de profundizar la escuadra de Panamá. El Tala Rangel salió a cortar en 3 o 4 ocasiones pelotas que podían tener cierto peligro, salir a reventarlas, salir a controlar el balón, achicar. En los servicios al área no tuvo en ningún momento temor de salir a buscar la pelota, descolgarla, la verdad muy bien, y tuvo solamente una tajada que fue un disparo muy flojito que atajó de manera sencilla. El primer tiempo hubo un disparo de fuera del área que pasó muy cerca del ángulo del Tala Rangel, que ya se había lanzado, afortunadamente para el guardameta y la selección se fue desviado. Me parece que el Tala Rangel tuvo una actuación buena, arco en 0, y me parece que da un paso más hacia la Copa del Mundo. Richard Ledesma en este debut en selección mexicana, había mucha expectativa por ver a Richard Ledesma y a Brian Gutiérrez, 2 que decidieron representar a la selección mexicana, y Richard Ledesma la verdad es que fue de lo más destacado que tuvo la selección mexicana, porque en ese costado, esa asociación que tiene con el Piojo Alvarado le empezó a generar buenas oportunidades a la selección mexicana. Richard Ledesma con el Piojo en ese costado derecho se asociaron bien, e incluso Richard le puso un servicio muy interesante a Germán Berterame, que no pudo rematar de buena manera. Con la cabeza sí remató, pero muy desviado, y en el segundo tiempo Richard Ledesma la verdad creo que cumplió con lo que se le pidió. Me parece que es de lo más destacado y es de los que se puede trepar al Mundial, porque en ese costado por derecha el Vasco Aguirre ha tenido muchas dudas. En la otra banda, el Cotorro González disputó 85 minutos del partido. En los primeros 25, poco del Cotorro a lo que vemos en Guadalajara, que es muy participativo, pero una vez que fue agarrando ritmo, que fue metiéndose a la dinámica del partido, el Cotorro fue de los hombres importantes, sobre todo el segundo tiempo. Incluso uno de los remates de Brian se quedó en el travesaño, en un remate que hizo ahí desde el área chica, llegando después de un servicio, se quedó en el travesaño ese remate del Cotorro, pero la verdad es que tuvo buenas intervenciones. Salió al minuto 85 y habrá que darle seguimiento a ese tema, porque parecía que ya no iba a haber más cambios de la selección nacional, y al 85 metieron a Gallardo y sacaron al Cotorro. Veremos si es un tema de dosificación, un tema de que ya venía cargado físicamente, pero
jugó 85 minutos y tuvo buena participación. El Cotorro le está peleando ser el suplente de Gallardo a Mateo Chávez. Y si en una de esas el Vasco empieza a utilizar más la línea de 5, pues con Ledesma y el Cotorro, a ver si no se termina trepando a la Copa del Mundo Brian. Luis Romo, de lo mejor que tuvo la selección este día, de líbero, como en Guadalajara, en la misma faceta que tiene en Chivas, incluso tuvo más participación acá en selección mexicana, dándole salida al balón, recuperando también en la labor defensiva puntual, cortando pelotas, anticipándose, tuvo una tarjeta de amonestación, pero fue el que comenzaba la distribución de todos los intentos ofensivos de la selección mexicana, buscando los trazos largos a Ledesma, al Cotorro, a Berterame. Me parece que el partido de Luis Romo muy completo, y Romo, si el Vasco planea en algún momento dado usar la línea de 5 en la Copa del Mundo, pues en una de esas también se termina trepando al barco del Mundial. Situación que debe estar muy al pendiente Gabriel Milito, porque si no está Romo en Chivas, en la liguilla, ¿quién lo va a suplir? Porque no hay muchos que tengan ese dominio de la pelota y ese toque como para suplir a Romo. Me parece que Campillo podría ser uno de los que esté ahí. Pero bueno, Romo, buen partido. Y de los de ataque, Piojo Alvarado y Brian Gutiérrez. El Piojo Alvarado al principio del juego tuvo buenas combinaciones, les decía ahí con Richard Ledesma, de los más participativos que tenía el ataque mexicano, sin generar tanto peligro, la verdad. El Piojo Alvarado tuvo 56 minutos, jugó el primer tiempo y el segundo le dieron otros 10, 12 minutos para que tuviera el Piojo. Ya después hubo cambios, salió Alvarado. Me parece que es aceptable el rendimiento que tuvo. Tampoco fue la octava maravilla o el mejor futbolista de la selección, pero sí tuvo un partido aceptable el Piojo. Y Brian Gutiérrez, que era el otro que había expectativa para ver a Brian, creo que también los mismos 56 minutos que le dio el Vasco Aguirre al Piojo se los dio a Brian Gutiérrez. Él era el encargado de cobrar la pelota detenida para la selección mexicana, los tiros de esquina, muchos tiros libres, los estuvo cobrando. Los primeros 20 minutos algo apagado, pero ya después el despertar de Brian Gutiérrez se combinó con el despertar de Brian González por la lateral izquierda. Ahí esa mancuerna funcionó en la segunda mitad del primer tiempo. Incluso tuvo un tiro libre que se fue muy cercano del poste del guardameta panameño. Me parece que Brian Gutiérrez cumple con este primer partido en selección mexicana. Y después, ya para el segundo tiempo, entró la Hormiga González. La Hormiga entró por Germán Berterame y no tuvo tantas ocasiones o muy pocas ocasiones frente al arco, pero la verdad es que los 30 minutos de la Hormiga González fueron muy buenos. Se asoció bien, retuvo bien la pelota, prácticamente no se equivocaba en los pases que llegaba a dar. Frente al arco tuvo un remate de cabeza que era complicado para la Hormiga y que resolvió de muy buena manera, y que el guardameta tuvo que mandar a tiro de esquina. Y en la jugada del gol de México, la Hormiga González se combina ahí con Gallardo y con Charly Rodríguez, de tal manera que viene el servicio de Gallardo y el autogol de la escuadra de Panamá. Entonces me parece que en este asunto de la batalla entre Berterame y la Hormiga González, Berterame tuvo 60 minutos, la Hormiga tuvo 30, pero creo que el que gana el duelo entre estos dos de cara al Mundial es la Hormiga González, porque participa en el gol y tuvo un remate al arco, ¿no? O sea, tuvo mayor impacto y mayor peligro que Berterame los minutos que disputó. Así que ese es el análisis que yo hago de la actividad que tuvieron los seleccionados del Guadalajara en este partido contra Panamá. Ahora vendrá el domingo contra la selección de Bolivia. El Cuate Sepúlveda, veremos si tiene algunos minutos en ese partido ante la escuadra sudamericana, porque fue el único de los 8 convocados de Chivas que en este partido no tuvo actividad, muchachos. Y finalmente vamos a revisar rápidamente información que tiene que ver con Guadalajara. El Atlético de San Luis anunció oficialmente que ya no hay boletos. Hay una locura tremenda, hay mucha expectativa por ver el San Luis contra Chivas, que es de este sábado al otro en el Estadio Alfonso Lastras, para reanudar la Liga MX en la jornada 4, la visita del Guadalajara al estadio del Atlético de San Luis. Ya no hay boletos agotados, anunció la directiva potosina. El equipo de las multitudes lo vuelve a hacer y entonces habrá invasión rojiblanca, porque los dos juegan de rojiblanco, pero
Me parece que por lo menos 50-50 el estadio va a estar así o incluso un poquito más para Chivas. Ya veremos cómo va ese tema. Y finalmente, muchachos, Guadalajara sigue colocando a elementos que estaban en la lista de transferibles que les dimos aquí a conocer en el canal hace poco más de un mes. Y en esa lista se encuentra Luis Olivas. Bueno, pues todo está muy encaminado para que Luis, este zaguero central de 25 años, que mide 1.85, ahora sea futbolista de los Potros de Hierro del Atlante. Olivas hace poco más de un año tuvo una lesión de ligamento cruzado, de ahí le costó mucho trabajo. En el proceso de Gabriel Milito, que empezó el semestre anterior, no tuvo participación y estuvo jugando más con la sub-21, tuvo 8 partidos con la sub-21. Es una buena oportunidad para que Luis Olivas vaya al Atlante, que sabemos a partir del próximo torneo regresará a la máxima categoría, regresará a la primera división, y Olivas tendrá la posibilidad en este semestre en expansión de mostrarse ante la directiva del Atlante, de mostrarse ante el cuerpo técnico para ser parte del plantel que suba a la primera división y entonces tenga esa posibilidad de ya dar un salto importante en su trayectoria, porque tiene 25 años y Luis no ha logrado dar ese salto a ser un futbolista relevante para los equipos en donde está. Tuvo por ahí sus destellos con el Mazatlán cuando se fue a préstamo, ustedes recordarán, pero más allá de eso no lo hemos podido observar de buena manera. Entonces Chivas colocando a elementos de su lista de transferibles. Falta Gutiérrez, falta Pulido, falta también lo del Dragón García, lo de Leonardo Sepúlveda, pero bueno, ya les estaremos trayendo más información. Por lo pronto es lo que tenemos. Cualquier novedad, ya lo saben, nos volvemos a conectar. Cuídense mucho.